Feliz cumpleaños, papá, dijo mi hija, llevando mi maleta hacia la puerta de la residencia de ancianos. Su esposo sonrió como si aquello fuera un regalo y no una traición. Pero cuando entré en la oficina del director, él se puso de pie, impactado, con el rostro pálido por la conmoción. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. La maleta reposaba junto a la puerta principal como si fuera un ataúd. La miré fijamente desde el umbral de la cocina, con mi taza de café temblando en la mano. Era de cuero marrón, con broches de latón, la misma que Elena y yo compramos para nuestra luna de miel hace 45 años. Pero yo no la había empacado. Diablos. Ni siquiera la había tocado desde que la guardamos en el armario después de su funeral. Mis pies descalzos sentían el frío de la madera noble mientras me acercaba. La cremallera estaba cerrada con fuerza, las esquinas abultadas con ropa metida a toda prisa. Un trozo de papel sobresalía del bolsillo lateral, con mi letra, pero más temblorosa de lo habitual. Decía: Arturo Linares, Residencia de Cuidados Los Robles. Valeria. Llamé hacia las escaleras, aunque sabía que ella no estaba allí. La casa me devolvió el eco de mi propia voz, hueca y confundida. La fotografía de Elena me observaba desde la repisa de la chimenea, su marco de plata atrapando la luz de la mañana. En ella llevaba ese vestido azul de mi cumpleaños número 65, el último que celebramos juntos. Ella había insistido en hornear mi pastel favorito de cerezas, aunque sus manos ya estaban demasiado débiles por los tratamientos. Me mimas demasiado, le había dicho ese día. Eso es lo que hacen las esposas. Rió ella, con un poco de harina espolvoreada en su mejilla. El recuerdo me golpeó como un puñetazo en el pecho. Elena nunca habría permitido esto, fuera lo que fuera. Mi teléfono sonó, cortando el silencio. El nombre de Valeria parpadeó en la pantalla. «Feliz cumpleaños, papá». Su voz brillaba con una alegría artificial. «Tenemos una sorpresa muy especial planeada para ti hoy. Prepárate para las 2 en punto. Valeria. Hay una maleta junto a mi puerta. ¿Acaso tú? Solo prepárate, papá». La calidez se drenó de su voz como agua de una taza rota. «No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Más difícil de lo que tenía que ser ¿qué?». Mi garganta se cerró. «Estaba planeando hornear tu pastel de cerezas favorito. Quizás tú y Ricardo podrían quedarse a cenar, como solíamos hacer cuando... Ya veremos eso. Solo. Prepárate». La línea se cortó. Sostuve el teléfono contra mi oreja mucho después de que el tono demarcado se detuviera, como si aferrarme a él pudiera traerla de vuelta. Traer de vuelta a la hija que solía robar masa cruda de mi tazón de mezcla. Mi mano temblaba mientras sacaba los ingredientes de la despensa. Harina, azúcar, el frasco de cerezas que Elena había conservado en conserva nuestro último verano juntos. Necesitaba normalidad. Necesitaba el ritual de medir y mezclar. El consuelo de la tradición. Pero la harina se esparció por el mostrador cuando dejé caer la bolsa. El azúcar crujió bajo mis pies. Las cerezas de mi Elena, rodaron rojas por el suelo de la cocina como pequeñas gotas de sangre. Atrapé mi reflejo en la ventana sobre el fregadero. 70 años. Cabello plateado sin peinar. Pijama arrugado por una noche inquieta. ¿Cuándo me había convertido en este extraño frágil? ¿Cuándo había empezado mi propia hija a hablarme como si ya me hubiera ido? La masa del pastel tomó forma a pesar de mis dedos temblorosos. La estiré fina, colocándola con cuidado en el molde favorito de Elena. El de cerámica con pequeñas rosas alrededor del borde. El que Valeria siempre admiraba de niña. A la 1:30, el pastel reposaba enfriándose en la rejilla, llenando la casa con el aroma a hogar. Puse la mesa del comedor con nuestra vajilla de boda. 3 lugares dispuestos perfectamente. Platos blancos con bordes dorados. Los que habíamos guardado para ocasiones especiales. Servilletas de tela que Elena había bordado ella misma. Tal vez me equivocaba. Tal vez esta sorpresa era algo maravilloso. Una fiesta. Una celebración. Una oportunidad de sentirnos como una familia otra vez. Tal vez la maleta era para un viaje de fin de semana a algún lugar especial. Exactamente a las 2 en punto, escuché neumáticos sobre la grava. A través de las cortinas de encaje, vi la camioneta plateada de Valeria entrar en mi camino de entrada. Ella estaba sentada en el asiento del pasajero, revisando su teléfono. Ricardo conducía, su perfil afilado y concentrado,
Ninguno de los dos miró hacia la casa donde yo esperaba. El pastel de cerezas se enfriaba detrás de mí, intacto. La maleta esperaba junto a la puerta, llena de ropa que yo no había elegido. Y algo profundo en mi pecho comenzó a agrietarse, como hielo rompiéndose en un río de primavera. Abrí la puerta antes de que pudieran llamar, con el paño de cocina todavía apretado en mis manos por la preparación del pastel. «Papá». El abrazo de Valeria se sintió ensayado. Sus brazos apenas tocaron mis hombros antes de alejarse. Olía a perfume costoso y a impaciencia. El apretón de manos de Ricardo fue demasiado firme, demasiado breve. Sus ojos escanearon más allá de mí hacia la maleta, calculando. ¿Listo para irnos, Arturo? En realidad, el pastel de cerezas acaba de enfriarse. La receta de tu madre, Valeria. ¿Por qué no entran ambos? He puesto la mesa con la vajilla buena, y podría envolverles una rebanada para el camino. No hay tiempo, papá. La voz de Valeria tenía ese filo de nuevo, afilado como vidrio roto. Ya vamos tarde. Ricardo ya estaba levantando mi maleta, cargándola hacia su auto sin pedir permiso. La violación casual de mi espacio, de mis pertenencias, envió calor corriendo a mi rostro. ¿Tarde para qué, exactamente?, pregunté. Pero ellos ya caminaban hacia la camioneta. Eché un último vistazo a mi casa, al columpio del porche donde Elena y yo solíamos ver las puestas de sol, al jardín que ella había cuidado hasta su último verano, a la puerta con su aldaba de latón desgastada por décadas de visitantes. ¿La vería de nuevo esta noche? ¿Mañana? Me colocaron en el asiento trasero como a un niño. La música de Ricardo sonaba demasiado fuerte. Algún ritmo electrónico que hacía imposible la conversación. Cuando intenté ajustar el volumen, Valeria me lanzó una mirada a través del espejo retrovisor. Pasamos por el parque central, donde le había enseñado a Valeria a alimentar a los patos cuando tenía 6 años. Su pequeña mano había apretado la mía mientras esparcíamos migas de pan sobre la superficie del estanque. ¿Recuerdas cuando solías rogarme que te trajera aquí todos los domingos? Me incliné hacia adelante, desesperado por cerrar la creciente distancia entre nosotros. M. Ella no levantó la vista de su teléfono. La ruta nos llevó más allá de la cafetería del barrio, donde Elena y yo habíamos compartido café y pastel cada domingo después de la iglesia. Pasamos la biblioteca donde yo había sido voluntario leyendo a los niños. Pasamos la ferretería donde había trabajado después de retirarme de la ingeniería, ayudando a jóvenes propietarios con sus proyectos. Cada lugar emblemático se sentía como un adiós que yo no había elegido. ¿A dónde vamos exactamente?, pregunté finalmente mientras girábamos hacia caminos desconocidos dirigiéndonos al este. Ricardo atrapó mi mirada en el espejo, su sonrisa afilada y satisfecha. A un lugar donde estarás mucho más feliz, Arturo. Confía en nosotros. La palabra confianza se sentó amarga en mi boca. ¿Cuándo habían empezado mi hija y su esposo a hablar sobre mí en lugar de hablar conmigo? ¿Cuándo me había convertido en Arturo en lugar de papá? Valeria estaba enviando mensajes de texto a alguien, sus dedos volando por la pantalla. Capté fragmentos, finalmente haciéndolo. Y luego, mucho mejor de esta manera. La luz azul del teléfono se reflejaba en su rostro, haciendo que sus facciones parecieran frías y desconocidas. 20 minutos después, la residencia Los Robles apareció a la vista. Una extensa instalación moderna con césped bien cuidado y un camino de entrada circular. La arquitectura era todo vidrio y acero, diseñada para parecer costosa en lugar de acogedora. Un letrero en la entrada decía: Residencia de Cuidados Los Robles, donde la vida comienza de nuevo. Mi estómago se desplomó. ¿Estamos visitando a alguien? Valeria se giró en su asiento, ese brillo artificial regresando a su voz. Feliz cumpleaños, papá. Este es tu nuevo hogar. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Mi pecho se apretó, dificultando la respiración. ¿Nuevo hogar? El pastel de cerezas que había horneado estaba abandonado en mi cocina. La mesa que había puesto con la vajilla de Elena permanecería vacía. La maleta que yo no había empacado contenía ropa para una vida que yo no había elegido. Ricardo estacionó bajo la entrada cubierta, ya alcanzando las llaves. A través del parabrisas, podía ver a residentes ancianos en sillas de ruedas en el patio cubierto, mirando inexpresivamente el paisaje. Esto es temporal, ¿verdad? Mi voz sonó pequeña, desesperada. Solo hasta que... Veamos cómo te instalas, dijo Valeria, evitando mis ojos. El motor del auto hizo tic-tac mientras se enfriaba.
En algún lugar a la distancia, podía escuchar el sonido de cortadoras de césped manteniendo la apariencia perfecta de la instalación. Todo estaba tan ordenado, tan organizado, tan final. Me senté congelado en el asiento trasero mientras ellos salían, sus movimientos eficientes y practicados. Esto no era una sorpresa, era una ejecución. Y yo era el único que no sabía que venía. Ricardo sacó mi maleta del maletero con fuerza innecesaria, el cuero raspando contra el borde del auto. «Puedo ayudar con eso», ofrecí. Pero él me apartó con un gesto. «Tenemos esto controlado, Arturo». Su tono fue despectivo, como si yo ya fuera menos que capaz. Valeria miró su reloj por tercera vez en 2 minutos, su pie golpeando contra el asfalto. No me miraba a los ojos, enfocándose en su lugar en las puertas automáticas de vidrio de la instalación. «¿Cuánto tiempo me quedaré aquí?», pregunté mientras caminábamos hacia la entrada. «Primero veamos cómo te adaptas», respondió ella. La misma respuesta evasiva de antes. La llave de mi casa todavía colgaba en mi llavero, sólida y familiar en mi bolsillo. Si esto era temporal, ¿por qué se sentía tan permanente? ¿Por qué habían empacado todo lo que poseía en una sola maleta? «Esto es por tu propio bien, papá». La voz de Valeria llevaba la calidad ensayada de alguien que había practicado este discurso. «No te estás haciendo más joven, y francamente, no podemos proporcionar el nivel de cuidado que necesitas. Pero yo les compré esa casa en la ciudad vecina», dije. La desesperación se arrastraba en mi voz. «Financié la cafetería de Ricardo cuando ningún banco quería tocarla. Nunca he pedido nada a cambio excepto...». «¿Olvidas dónde pusiste tus llaves?», interrumpió Valeria, cortando mis palabras como si fueran ruido inconveniente. «El mes pasado, no podías recordar dónde te estacionaste en el supermercado. Esas son señales de advertencia, papá». Ricardo asintió con entusiasmo, su sonrisa de vendedor deslizándose en su lugar. «Aquí tendrás enfermeras disponibles las 24 horas del día. Hay un gimnasio, incluso clases de yoga. Mucho mejor que estar sentado solo en esa casa grande y vacía. Esa casa grande y vacía donde la había criado. Donde Elena y yo habíamos construido 45 años de recuerdos. Donde el pastel de cerezas que había horneado esta mañana todavía se enfriaba en el mostrador. Mientras nos acercábamos a la entrada, capté fragmentos de su conversación susurrada. Pensaron que el ruido ambiental de la fuente en la distancia enmascararía sus palabras. Pero mi oído todavía era agudo. «Ahora finalmente podemos vender su casa», murmuró Ricardo a Valeria. «Poner todo en la expansión de la cafetería. El agente inmobiliario cree que podemos obtener al menos $800,000, susurró ella de vuelta. «Quizás más si la decoramos bien». Las palabras me golpearon como agua helada en mis venas. $800,000. La casa por la que Elena y yo habíamos ahorrado y luchado para comprar. Donde habíamos pintado cada habitación nosotros mismos. Donde habíamos planeado envejecer juntos. Ya habían hablado con un agente inmobiliario. Ya habían planeado mi vida en torno a sus márgenes de ganancia. Pensé en todas las veces que los había ayudado a lo largo de los años. El pago inicial de su primer apartamento. El préstamo para el auto cuando el crédito de Ricardo era demasiado pobre. La inversión comercial que mantuvo su cafetería a flote durante la pandemia. Había sido cada abrazo, cada llamada de cumpleaños, cada cena familiar un cálculo de mi patrimonio neto. Mis piernas se sentían inestables mientras entrábamos al vestíbulo. Los pisos de mármol reflejaban la iluminación fluorescente. Obras de arte genéricas colgaban en paredes estériles. Paisajes producidos en masa que no significaban nada para nadie. El aire olía a desinfectante y resignación. «Bueno, esto es todo». La voz de Valeria era artificialmente brillante mientras gesticulaba alrededor del espacio. ¿No es encantador? Un anciano en silla de ruedas estaba sentado cerca de la ventana, mirando el estacionamiento. Una mujer con andador se movía lentamente. Sus hijos no se veían por ninguna parte. El silencio era opresivo, roto solo por el suave susurro del aire acondicionado y el ruido distante de la televisión. «Vendremos a visitarte pronto», dijo Valeria, inclinándose para otro abrazo de trámite. Sus labios apenas rozaron mi mejilla, fríos y rápidos. Ricardo estrechó mi mano una última vez. «Cuídate, Arturo». Ya se estaban alejando. Su alivio visible en la repentina relajación de sus hombros, el aceleramiento de su paso. No miraron atrás, ni una sola vez. A través de las puertas de vidrio,
Los vi subir a su camioneta y alejarse, probablemente ya discutiendo cómo gastar el dinero de mi casa. Me quedé solo en el vestíbulo, mi maleta a mis pies, entendiendo finalmente el alcance de lo que había sucedido. Esto no se trataba de mi seguridad o mi salud. Esto se trataba de $800,000 y la inconveniencia de un padre anciano que había sobrevivido a su utilidad. Las puertas automáticas susurraron al cerrarse detrás de mí, sellándome en mi nueva realidad. En algún lugar a la distancia, un televisor reproducía programas de concursos para una habitación vacía. Una enfermera pasó caminando, sus zapatos chirriando contra el piso pulido, sin molestarse en reconocer mi presencia. Ya no era Arturo Linares, ingeniero retirado, esposo amoroso, padre generoso. Era un residente, un problema resuelto, un número más. Pero mientras estaba allí de pie, algo frío y calculador comenzó a cristalizarse en mi pecho. Me habían subestimado de maneras fundamentales. Sabían sobre la casa, pero no sobre la cartera de inversiones que Elena y yo habíamos construido. Sabían sobre mi edad, pero no sobre mis conexiones. Sabían sobre mi soledad, pero no sobre mi capacidad de pensamiento estratégico. Recogí mi maleta y caminé hacia el mostrador de recepción, mis pasos resonando en el espacio estéril. Si querían jugar con mi vida, estaban a punto de aprender que 70 años de experiencia me habían enseñado un par de cosas sobre ganar. «Señor Linares», una voz de mujer cortó mi espiral de pensamientos. «Soy Gabriela, su coordinadora de cuidados». Se acercó con la simpatía practicada de alguien que daba este discurso cientos de veces. Uniforme, suave, zapatos cómodos, una foto en la identificación que parecía optimista sobre trabajar con residentes ancianos. Su sonrisa nunca llegó del todo a sus ojos. Listo para ver su nuevo hogar. La seguí a través del piso de mármol, mis pasos haciendo eco en el espacio estéril. El asa de la maleta se sentía extraña en mi agarre, empacada por manos que no eran mías, llena de ropa elegida por alguien que no me conocía. Gabriela charlaba sobre los horarios de comida y las actividades mientras yo estudiaba los detalles de la institución con ojo de ingeniero. Paredes beige diseñadas para ser calmantes pero logrando solo insipidez. Música clásica sonando a bajo volumen, probablemente seleccionada por un comité para ser inofensiva. El ascensor susurró hacia arriba, segundo piso. Habitación 237. Aquí estamos. El entusiasmo de Gabriela bordeaba lo maníaco mientras abría la puerta con una tarjeta llave. Su propio espacio privado. La habitación era más pequeña que mi vestidor en casa. Cama individual con sábanas blancas industriales. Una cómoda que parecía pertenecer a un dormitorio universitario. Una sola ventana dando al estacionamiento, donde pude ver que la camioneta de Valeria ya había desaparecido en el tráfico. La cena es a las 5 en punto, continuó Gabriela, señalando hacia un horario pegado en la puerta. La sala de actividades está al final del pasillo si desea socializar. La terapia física comienza el lunes si su médico lo recomienda. Me dejó solo con la alegre promesa de ver cómo estaba más tarde. La puerta hizo clic al cerrarse con una finalidad institucional. El silencio presionó contra mis tímpanos. Afuera, los autos se movían por el estacionamiento como células sanguíneas a través de arterias. Con propósito. Yendo a algún lugar. Viviendo vidas reales. Me senté pesadamente en la cama. El colchón demasiado blando. Desconocido. La maleta pesaba como evidencia de mis circunstancias disminuidas. Mis manos temblaban mientras abría la cremallera. Adentro, camisas que reconocía pero que no había usado en años. Calcetines con agujeros que Elena nunca habría tolerado. Ropa interior que pertenecía a la pila de trapos. Pero faltaba algo. El reloj de Elena, el Rolex de oro que me había dado para nuestro 25º aniversario, grabado en la parte posterior, siempre tuya, Elena, había desaparecido. Los álbumes de fotos familiares que documentaban la infancia de Valeria, nuestros viajes a Europa, 45 años de matrimonio, desaparecidos. Mis cuadernos de ingeniería, volúmenes encuadernados en cuero que contenían décadas de ideas de invención, planes de negocios, los documentos de la fundación, desaparecidos, busqué en cada bolsillo, cada pliegue de tela. Nada. Ella se había llevado todo lo que importaba, todo lo que probaba quién era yo, quién había sido, dejándome con los desechos del guardarropa de un anciano. Estas cosas viejas solo desordenan tu espacio,
Papá. La voz de Valeria resonó en mi memoria de su última visita útil. Ella había insistido en organizar mi armario. Revisando los cajones de mi cómoda, yo había estado agradecido por la atención, patéticamente complacido de que ella quisiera pasar tiempo conmigo. Los gemelos de plata que Elena me compró para nuestra primera Navidad juntos, desaparecidos después de esa visita, el joyero de Elena vaciado durante la sesión de limpieza de primavera de Valeria. Ella lo había llamado despejar. Dijo que me estaba ayudando a simplificar mi vida. Había estado borrando mi vida, pieza por pieza, recuerdo por recuerdo. Me paré en la ventana, viendo la costa desvanecerse en la oscuridad de la tarde. Los autos se movían por el estacionamiento abajo, sus faros cortando el anochecer. Gente normal yendo a casa a vidas normales, mientras yo permanecía atrapado en esta caja estéril. Pero Valeria había cometido un error de cálculo crucial. Ella veía a un anciano solitario, vulnerable y dependiente. No veía al ingeniero que había construido un imperio de dispositivos médicos desde la nada. Ella no sabía sobre la fundación que Elena y yo habíamos creado, las conexiones que yo había mantenido, los recursos que ella nunca soñó que existieran. En algún lugar a la distancia, escuché el suave ding del ascensor llegando, pasos en el pasillo, un miembro del personal acercándose a la entrada del edificio abajo. Era hora de recordarles a todos exactamente con quién estaban tratando. Caminé por los robles con propósito ahora, mi paso confiado, a pesar de la alfombra institucional diseñada para amortiguar el sonido. Los pasillos contaban una historia que mi ojo de ingeniero podía leer fácilmente. Medidas de reducción de costos en todas partes, estaciones de enfermería con poco personal, residentes sentados solos en áreas comunes, algunos mirando inexpresivamente pantallas de televisión silenciadas que mostraban programas de concursos que nadie estaba viendo. El ala administrativa se sentía diferente de inmediato. Alfombra más gruesa, obras de arte reales en lugar de impresiones producidas en masa, muebles que sugerían comodidad en lugar de mera función. La secretaria levantó la vista de su computadora cuando me acerqué a su escritorio. Necesito hablar con el señor Fernández inmediatamente. ¿Es esto sobre su alojamiento? Puedo llamar a Gabriela. Es sobre irregularidades en la documentación. Dígale que Arturo Linares está aquí. Ella habló suavemente por su teléfono. Luego levantó la vista con sorpresa. Lo verá de inmediato, señor Linares. La puerta de la oficina se abrió antes de que yo llegara. Fernández estaba de pie detrás de su escritorio, la taza de café tintineando contra su platillo en su mano repentinamente inestable. Su rostro se había puesto pálido bajo su bronceado administrativo. Usted es Arturo Linares, el fundador de Innovaciones MedTech. Lo soy. Tomé la silla frente a su escritorio sin ser invitado. Y quiero ver mi expediente de admisión completo, cada documento. Las manos de Fernández temblaban mientras sacaba una carpeta manila del cajón de su escritorio. Señor Linares, debo decir que cuando llegó el papeleo esta mañana, no teníamos idea. Muéstreme. Él extendió los documentos sobre su escritorio como un croupier mostrando cartas. Autorización de poder notarial. Formularios de evaluación médica. Información de contacto de emergencia. Examiné cada página con la precisión metódica que había construido mi compañía desde cero. La firma en el poder notarial era claramente falsificada. Valeria había practicado, pero se le había escapado el ligero temblor que desarrollé en mi mano izquierda después de la muerte de Elena. La evaluación médica era completamente fabricada. Nunca había conocido al médico cuyo nombre aparecía al final. Los contactos de emergencia enumeraban solo a Valeria, como si no tuviera otra familia, ni amigos, ni conexiones profesionales. ¿Quién presentó estos documentos?, pregunté, mi voz firme como el bisturí de un cirujano. Su hija los trajo esta mañana. Dijo que usted había tenido algunos episodios cognitivos que la familia sentía que... Esta no es mi firma, señalé, el poder notarial. Y nunca he conocido a este doctor Mendoza que supuestamente evaluó mi capacidad mental. El rostro de Fernández pasó de pálido a gris. Señor Linares, si hay irregularidades en la documentación, hábleme de sus protocolos de admisión. ¿Qué procedimientos de verificación siguen? Se lanzó a una explicación nerviosa de los requisitos estatales. Supervisión legal. Preocupaciones de responsabilidad. Los Robles había estado luchando financieramente, admitió.
Las inspecciones estatales recientes habían sido desafiantes. La instalación necesitaba mantener su reputación, especialmente con familias influyentes. ¿Y qué sucede cuando una instalación admite a alguien basándose en documentos falsificados? Eso sería un asunto legal grave. Su voz se quebró ligeramente. Fraude criminal, encarcelamiento falso. Podríamos perder nuestra licencia. Dejé que eso colgara en el aire mientras estudiaba su expresión cada vez más aterrorizada. Fuera de su ventana, el océano Pacífico se extendía hacia el horizonte, las olas rompiendo contra las rocas con paciencia atemporal. Creo que tenemos un problema significativo aquí, señor Fernández. Señor Linares, por favor entienda. No teníamos forma de saberlo. Estoy seguro de que no. Me levanté lentamente, dejando los documentos falsificados esparcidos sobre su escritorio como evidencia en la escena de un crimen. Necesitaré algo de tiempo para considerar mis opciones. Por supuesto, lo que necesite. Haremos todo lo posible para arreglar esto. Caminé hacia su puerta. Luego hice una pausa con mi mano en el picaporte. Una cosa más. ¿Cuánto tiempo ha estado Los Robles luchando financieramente? Su silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. El camino de regreso a mi habitación se sintió diferente ahora. Cada paso llevaba peso, propósito, el ritmo medido de alguien que entendía exactamente dónde estaban escondidas las palancas del poder. Observé la instalación a través de nuevos ojos, no como una víctima arrojada aquí contra su voluntad, sino como alguien que pronto podría estar tomando decisiones sobre su futuro. Una anciana estaba sentada sola en la sala de actividades, resolviendo un crucigrama con dedos artríticos. Un hombre en silla de ruedas miraba por la ventana hacia el estacionamiento, esperando visitas que tal vez nunca llegarían. El personal se movía eficientemente, pero sin calidez, marcando casillas en sus gráficos en lugar de conectar con las personas bajo su cuidado. De vuelta en la habitación 237, me senté junto a la ventana mientras el Pacífico se oscurecía con la noche que se acercaba. Las olas rompían contra la costa rocosa abajo, su ritmo tan constante e implacable como el tiempo mismo. A Elena le encantaba mirar el océano. Hace que nuestros problemas parezcan más pequeños, decía ella, su mano cálida en la mía mientras estábamos parados en la terraza de nuestra casa. Nuestra casa, la que Valeria planeaba vender por $800,000. La memoria me arrastró hacia el Valle del Silicio en 1979. Cuando las computadoras personales eran todavía juguetes experimentales, y la tecnología médica significaba estetoscopios y máquinas de rayos X. Elena y yo habíamos trabajado jornadas de 18 horas en un garaje, desarrollando los primeros monitores cardíacos portátiles que podían transmitir datos de forma inalámbrica a los hospitales. Innovaciones MedTech comenzó con un escritorio prestado y una visión de tecnología al servicio de la humanidad. No estamos construyendo solo una empresa, me había dicho Elena la noche anterior a nuestra salida a bolsa. Estamos construyendo un legado. Cuando tengamos suficiente, Arturo, lo usaremos para ayudar a las personas que no pueden ayudarse a sí mismas. La Fundación Linares surgió de esa promesa. Inversiones estratégicas en tecnología sanitaria, financiamiento para investigación médica y, eventualmente, participaciones de propiedad en instalaciones de cuidado para ancianos en todo el noroeste del Pacífico. Elena insistió en que tomáramos roles activos en la supervisión. Ella había visitado cada instalación personalmente, asegurándose de que nuestro dinero mejorara vidas en lugar de solo generar retornos. Los Robles fue una de nuestras primeras inversiones. 15% de propiedad, suficiente para influir en la política pero no suficiente para controlar las operaciones diarias. Elena había creído en su declaración de misión sobre la dignidad e independencia para las personas mayores. Habría estado devastada al ver en lo que se había convertido. Valeria no tenía idea. Ninguna en absoluto. Ella pensaba que yo era solo un viejo ingeniero viviendo del seguro social y del valor de su casa. Nunca había mostrado interés en la fundación. Nunca preguntó sobre mis relaciones comerciales. Nunca se molestó en entender la infraestructura que Elena y yo habíamos construido juntos. En su mente, yo ya estaba muerto. Solo un cuerpo inconveniente que no había dejado de respirar todavía. Saqué mi teléfono y me desplacé por contactos a los que no había llamado en meses. Marcos Herrera, el asesor general de la fundación. Sara Castillo, nuestra gerente de inversiones. La doctora Rebeca Santos,
quien supervisaba nuestras iniciativas de atención médica. Personas que entendían que la fundación no era solo dinero, era poder, aplicado con precisión y propósito. Las olas del océano abajo parecían pulsar con la voz de Elena. Usa lo que construimos, Arturo. Haz que importe. Me paré en la ventana mientras el atardecer pintaba el cielo en tonos de oro y carmesí. En algún lugar detrás de mí, los sonidos institucionales de los robles continuaban. Anuncios de cena. Rondas de medicación. La tranquila desesperación de la gente esperando morir. Pero yo no era uno de ellos. No más. Valeria había despertado algo que ella no entendía. Esto ya no se trataba solo de venganza personal. Esto se trataba de un cambio sistémico. De usar las herramientas que Elena y yo habíamos construido para transformar no solo mi situación, sino las situaciones de todos los que habían sido olvidados, desestimados o descartados por familiares que veían signos de dólar en lugar de seres humanos. Toqué el número de Marcos Herrera en la pantalla de mi teléfono. Era hora de recordarle al mundo que Arturo Linares no estaba muerto todavía. La mañana después de mi llamada a Marcos, me senté en el comedor de los Robles, viendo el amanecer pintar el océano Pacífico en tonos de oro y ámbar. Otros residentes pasaban arrastrando los pies con sus bandejas de desayuno. La mayoría evitando el contacto visual, todavía tratándome como a una víctima compañera en lugar de en lo que me había convertido de la noche a la mañana. Marcos había trabajado toda la noche con nuestro equipo legal. Para las 8 de la mañana, 3 abogados ya estaban en la gran ciudad, armados con documentación que desentrañaría el fraude cuidadosamente construido por Valeria, pieza por pieza. Señor Linares, Gabriela se acercó a mi mesa, su habitual comportamiento alegre reemplazado por un respeto nervioso. El señor Fernández quisiera verlo en su oficina. Lo encontré caminando de un lado a otro detrás de su escritorio, el teléfono presionado contra su oreja, el sudor brillando en su frente a pesar de la frescura de la mañana. Cuando me vio, terminó su llamada abruptamente. Esa era nuestra compañía de seguros, dijo sin preámbulos. Están muy preocupados por nuestra exposición a la responsabilidad civil. Si alguien fue admitido basándose en documentos falsificados, ese alguien tiene un nombre. Interrumpí tranquilamente, y ese alguien construyó la compañía de dispositivos médicos que revolucionó el monitoreo cardíaco en los años 80. Le sugiero que recuerde eso. La nuez de Adán de Fernández se movió mientras tragaba saliva con dificultad. Por supuesto, señor Linares. Lo que quiero decir es que queremos cooperar completamente con cualquier investigación. Bien. Porque la detective Morales de la División de Fraudes de la Policía estará aquí a las 10 de la mañana. Ella necesitará acceso a todos los registros de admisión, entrevistas con el personal y grabaciones de seguridad del 20 de abril. ¿Ya contactó a la policía? Me levanté lentamente, mi reflejo capturado en la ventana detrás de su escritorio. He contactado a todos los que necesitan saber. La oficina del fiscal de distrito está abriendo una investigación formal sobre abuso de ancianos y fraude documental. La Junta de Licencias del Estado quiere revisar los procedimientos de admisión de los Robles, y la junta directiva de mi fundación está muy interesada en cómo se ha gestionado su inversión. Por primera vez desde que esto comenzó, sentí la satisfacción de ver el color drenarse del rostro de otra persona. Fernández se hundió en su silla como un globo desinflado. ¿Qué podemos hacer para arreglar esto? Puede comenzar tratando a cada residente aquí con la dignidad que merecen, dije. Y puede prepararse para explicar a los investigadores exactamente cuán fácilmente su instalación fue engañada por una mujer con un poder notarial falsificado. Lo dejé con ese pensamiento y caminé de regreso a mi habitación. A través de la ventana, pude ver un auto de policía entrando en el área de estacionamiento de visitantes. La detective Morales. Justo a tiempo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Marcos. Orden de allanamiento ejecutada en la casa de Valeria a las 7 de la mañana. Encontraron las joyas de Elena, sus cuadernos de ingeniería, fotos familiares, todo documentado como evidencia. Otro mensaje siguió inmediatamente. Los registros bancarios del negocio de Ricardo muestran el pago al falsificador de documentos. Rastro de papel completo. Dejé el teléfono a un lado y abrí la ventana para respirar el aire salado. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Valeria probablemente estaba descubriendo que su cuidadosa planificación había pasado por alto un detalle crucial. Nunca se había molestado en aprender quién era realmente su padre.
La brisa matutina del océano traía el sonido de las gaviotas llamándose unas a otras sobre las olas. Me recordaba a Elena, a quien le encantaba verlas zambullirse por peces desde nuestra terraza. Siempre decía que eran cazadoras pacientes, esperando exactamente el momento adecuado para atacar. Abajo en el estacionamiento, la detective Morales estaba saliendo de su auto, maletín en mano. Momento perfecto, Elena. Momento perfecto. La detective Morales era más joven de lo que esperaba. Quizás 40 años. Con el tipo de enfoque agudo, que venía de años de desenredar crímenes financieros. Instaló su computadora portátil en la sala de conferencias de Los Robles, como un cirujano organizando instrumentos. Señor Linares, he revisado la evidencia preliminar que proporcionaron sus abogados. Esto parece ser un fraude sistemático que abarca varios meses. Fernández se movió incómodamente en su silla a mi lado. Detective, quiero enfatizar que Los Robles no tenía conocimiento de ninguna irregularidad. Señor Fernández, interrumpió Morales sin levantar la vista de su pantalla. Los procedimientos de su instalación son parte de esta investigación. Por favor, responda solo lo que le pregunto. Se volvió hacia mí. Comencemos con la línea de tiempo. ¿Cuándo notó por primera vez que faltaban artículos personales de su hogar? El reloj de Elena desapareció en febrero, durante lo que Valeria llamó una sesión de limpieza y organización. Los álbumes de fotos familiares se desvanecieron en marzo cuando me ayudó a organizar el estudio. Mis cuadernos de ingeniería, 40 años de notas de invención, desaparecieron después de su visita de abril. Morales escribía rápidamente. ¿La confrontó sobre estos artículos? Confiaba en ella. Dijo que me estaba volviendo olvidadizo, que estaba protegiendo cosas valiosas de ser extraviadas. La admisión tenía un sabor amargo. Creí a mi propia hija cuando dijo que necesitaba ayuda. Y el poder notarial falsificado. Fernández presentó el documento con manos temblorosas. Morales lo examinó bajo una lupa, comparándolo con mi firma real, en mi identificación. Los patrones de trazo son incorrectos, notó. Quienquiera que haya falsificado esto practicó. Pero no pudieron replicar el ligero temblor en su mano dominante. ¿Cuándo se desarrolló eso? Después de la muerte de Elena. Relacionado con el estrés. Valeria lo habría sabido si hubiera prestado atención. Morales fotografió el documento desde múltiples ángulos. Encontramos la herramienta de falsificación original en la residencia de su hija esta mañana. Una libreta de práctica con docenas de intentos de firma. También interesante. Un recibo por el formulario de evaluación médica de una compañía que produce documentos falsos para propósitos de novedad. ¿Propósitos de novedad? Diplomas falsos, certificados de broma. Aparentemente también informes médicos fraudulentos para miembros de la familia que quieren declarar incompetentes a sus parientes. La crueldad casual de ello me golpeó como un golpe físico. Valeria ni siquiera había utilizado una operación sofisticada. Había ordenado mi incompetencia mental en un sitio web como si comprara un regalo de broma. Hay más, continuó Morales. La cuenta comercial de su yerno muestra un pago de $1,500 a alguien llamado Diego Cortés, un conocido falsificador de documentos con antecedentes por fraude a ancianos. Él ya ha aceptado testificar a cambio de cargos reducidos. Fernández hizo un sonido estrangulado. ¿$1,500 para destruir la vida de un hombre? En realidad, dijo Morales, consultando sus notas. El pago se detalló como servicios de consulta. Muy profesional. Incluso pidieron un recibo. Ella me mostró fotografías de la ejecución de la orden de allanamiento. La mesa de mi comedor cubierta con bolsas de evidencia. Las joyas de Elena dispuestas como piezas de un rompecabezas. Mis cuadernos de ingeniería. Las cubiertas de cuero desgastadas por décadas de uso. Fotos familiares esparcidas por el mostrador de la cocina donde Valeria aparentemente había estado decidiendo qué recuerdos borrar. Lo interesante, continuó Morales, es lo metódico que fue esto. Su hija creó un rastro de papel probando su supuesta incompetencia mientras simultáneamente robaba evidencia de sus logros reales. Es como si estuviera tratando de reescribir la historia. A través de la ventana de la sala de conferencias, podía ver a Edna en su silla de ruedas, leyendo un libro en el patio. Luis estaba preparando un tablero de ajedrez cerca, aunque el club de ajedrez había sido cancelado hace meses debido a restricciones presupuestarias. Gente normal viviendo vidas disminuidas porque las instituciones priorizaban las ganancias sobre la dignidad. Detective Morales. ¿Qué sucede después? Acusación del gran jurado.
Probablemente dentro de 2 semanas. Abuso de ancianos, fraude, conspiración, robo de identidad. Su hija y su yerno enfrentan un tiempo considerable en prisión si son condenados. Cerró su computadora portátil con un chasquido definitivo. Señor Linares, en 20 años de investigar crímenes financieros, nunca he visto un rastro de papel tan completo. Documentaron su propia conspiración criminal. Después de que ella se fue, me senté solo en la sala de conferencias, mirando el océano Pacífico a través de ventanas manchadas de sal. En algún lugar de la ciudad, Valeria probablemente estaba consultando abogados, aprendiendo que su padre no era el anciano indefenso que ella pensaba que estaba borrando. Mi teléfono sonó. Marcos. Arturo, necesitas ver las noticias de la tarde. Las noticias de la tarde se reproducían en cada televisor en Los Robles. Los residentes se reunieron en la sala común, sus bandejas de cena olvidadas mientras el presentador entregaba la historia que definiría el legado de mi hija. La policía ha arrestado a una empresaria local y a su esposo bajo cargos de abuso de ancianos y fraude. Valeria y Ricardo Montes supuestamente falsificaron documentos para internar a su padre de 70 años en un centro de cuidado contra su voluntad. La fotografía de Valeria llenó la pantalla. Una foto profesional del sitio web de su cafetería. Todo sonrisas y calidez artificial. La ironía no se me escapó. La víctima, Arturo Linares, es el fundador de Innovaciones MedTech y un prominente filántropo. La policía dice que los sospechosos robaron sistemáticamente pertenencias personales y planearon vender su casa para financiar su negocio en quiebra. Edna acercó su silla a la mía. Señor Linares, ¿esa es realmente su hija? Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Valeria. Después de 3 días de silencio, finalmente estaba llamando. Papá, por favor, tienes que detener a la policía. Todo esto es un malentendido. Caminé hacia un rincón tranquilo antes de responder. ¿Un malentendido? Falsificaste documentos legales. Robaste las joyas de Elena. Hiciste que me declararan mentalmente incompetente. Estábamos tratando de ayudarte. La casa es demasiado grande. Estás completamente solo. Basta. Mi voz llevaba décadas de autoridad acumulada. Solo deja de mentir. Sé sobre los $1,500 a Diego Cortés. Sé sobre las firmas de práctica. Sé sobre tu plan para vender mi casa. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Papá, si esto va a juicio, destruirá nuestro negocio. El fondo universitario de Mateo. Debiste haber pensado en Mateo antes de decidir borrar a tu padre. Terminé la llamada. 20 minutos después, mi teléfono sonó de nuevo. Mateo esta vez. Abuelo, acabo de ver las noticias. No tenía idea de lo que mamá y papá estaban planeando. Escuchar su voz, joven, confundida, avergonzada, me recordó que personas inocentes quedan atrapadas en el fuego cruzado de la codicia de otras personas. Sé que no lo sabías, hijo. ¿Es verdad? ¿Realmente robaron las cosas de la abuela Elena? Sí. Una larga pausa entonces. Lo siento mucho, abuelo. Si lo hubiera sabido. Esto no es tu culpa, Mateo. Tus padres tomaron sus decisiones. ¿Qué pasa ahora? A través de la ventana, vi la puesta de sol pintar el océano en tonos de naranja y oro. A Elena le hubiera encantado esta vista. Ella habría perdonado a Valeria al instante. Habría encontrado alguna manera de excusar lo inexcusable. Pero Elena se había ido. Y yo estaba cansado de ser la víctima de todos. Ahora tus padres enfrentan las consecuencias de sus acciones. Y tú decides en qué tipo de hombre quieres convertirte. A la mañana siguiente, una camioneta de noticias estaba estacionada fuera de Los Robles. La cafetería de Ricardo tenía una fila de manifestantes, sosteniendo carteles que decían: el abuso de ancianos no es un negocio, y encarcelen a los ladrones. Sus reseñas en Internet se habían desplomado de la noche a la mañana. Mi teléfono mostraba 17 llamadas perdidas de Valeria, las borré sin escuchar. 2 días después, entré en la sala de conferencias de Los Robles para encontrar a 5 miembros de la junta de pie respetuosamente alrededor de una mesa de caoba pulida. El contraste con mi última visita aquí fue sorprendente. En lugar de ser escoltado como un paciente confundido, entré como alguien cuya presencia exigía atención. Señor Linares, comenzó Fernández. Su voz sin nada de su condescendencia anterior. Nos sentiríamos profundamente honrados si considerara unirse a nuestra junta de supervisión de atención al paciente.
Los otros miembros asintieron con el tipo de deferencia generalmente reservada para los grandes donantes, lo cual supuse que yo era. «Acepto», dije, acomodándome en la silla que habían sacado para mí, siempre que prioricemos la dignidad de los residentes sobre los márgenes de ganancia. La miembro de la Junta, Patricia Chen, una administradora de hospital retirada, se inclinó hacia adelante. «Hemos revisado sus recomendaciones preliminares. La restauración del club de ajedrez, renovación de la biblioteca, programa de terapia de arte. ¿Cuál es la inversión proyectada? $300,000 para el primer año». Abrí el portafolio que Marcos había preparado. «La Fundación Linares cubrirá todos los gastos. La dignidad no tiene precio». La sala quedó en silencio, excepto por el rasguño de bolígrafos tomando notas. Había aprendido hace mucho tiempo que los números específicos hacen concretos los conceptos abstractos. «Señor Linares», preguntó el miembro de la Junta, Jaime Rivera, «¿cuál es su cronograma para la implementación?» «El club de ajedrez se reanuda el próximo martes. Ya he contactado a Luis Brennan para coordinar. Es un excelente jugador que ha estado languideciendo sin estimulación intelectual. La renovación de la biblioteca comienza el lunes, con nuevos libros de letra grande llegando el jueves. La terapia de arte comienza la semana siguiente con estudiantes de la universidad comunitaria». Deslicé fotografías sobre la mesa. La sala de actividades vacía. Áreas comunes anticuadas. Estaciones de enfermería con poco personal. Estos no son solo artículos presupuestarios. Son vidas de personas. Recorrimos la instalación juntos y vi sus expresiones cambiar mientras veían a los robles a través de los ojos de los residentes en lugar de la conveniencia del administrador. Edna nos mostró su pequeña colección de libros, disculpándose por su condición desgastada. Luis demostró movimientos de ajedrez en un tablero improvisado hecho de cartón y tapas de botella. «Este espacio podría acomodar 20 mesas de ajedrez», le dije al grupo, señalando hacia la sala de recreación subutilizada. «Y esta pared sería perfecta para exhibir obras de arte de los residentes». La doctora Martínez, miembro de la Junta, asintió pensativa. «La participación de los residentes mejoraría dramáticamente. Compromiso, salud física, estimulación mental, satisfacción familiar, todo está interconectado». Estuve de acuerdo. La atención de calidad no es costosa cuando se miden los resultados correctos. De vuelta en la sala de conferencias, firmé los documentos de nombramiento de la Junta mientras observaban con algo cercano al asombro. Los papeles de compromiso de la Fundación siguieron, haciendo que el financiamiento fuera legalmente vinculante. «Una cosa más», dije, tapando mi bolígrafo con ceremonia deliberada. «Quiero revisiones de progreso mensuales con aportes de los residentes. No encuestas sobre satisfacción, sino conversaciones reales sobre lo que necesitan para mantener la dignidad». Fernández prácticamente vibraba con energía nerviosa. «Por supuesto, señor Linares, lo que usted considere mejor». Caminando de regreso a mi habitación, sentí la presencia de Elena en los pasillos con mejor iluminación, en los planes tomando forma, en la esperanza comenzando a reemplazar la resignación en los rostros de los residentes. Ella siempre había creído que el dinero sin propósito era solo papel. El propósito sin recursos era solo una ilusión. Yo tenía ambos ahora. Mi teléfono sonó cuando llegué a la habitación 237. Marcos con noticias sobre la estrategia mediática para el caso de Valeria. Era hora de asegurar que la victoria legal se tradujera en un cambio duradero. Para mayo, la historia había crecido más allá de las noticias locales, convirtiéndose en un cuento con moraleja sobre el abuso de ancianos que resonó en todo el país. Vi la cobertura desde la sala común de los Robles, rodeado de residentes que se habían convertido en celebridades improbables por derecho propio. «Pareja local acusada de defraudar a padre anciano comparece hoy en la corte», anunció el presentador, sobre imágenes de Valeria y Ricardo apresurándose ante los reporteros. Valeria y Ricardo Montes enfrentan múltiples cargos por delitos graves, en lo que los fiscales llaman un esquema sistemático para robar a Arturo Linares, fundador de Innovaciones MedTech. Luis sacudió la cabeza con disgusto. ¿Cómo alguien le hace eso a su propio padre? La cámara cortó a una entrevista con el fiscal. Los acusados falsificaron documentos de poder notarial, fabricaron evaluaciones médicas y robaron sistemáticamente reliquias familiares durante varios meses. Esto representa abuso de ancianos en su forma más calculadora. Esa noche,
Mateo me ayudó a navegar la tormenta de redes sociales que envolvía a sus padres. La cuenta de Instagram de Valeria, una vez llena de fotos familiares cuidadosamente curadas, se había convertido en un páramo de comentarios enojados. «Mira esto», dijo Mateo, desplazándose por las respuestas a su última publicación. Una foto de ella y Ricardo sonriendo en su cafetería. Repugnante. ¿Cómo alguien podría hacerle esto a su anciano padre? Los sitios de reseñas de negocios contaban una historia aún más cruda. Sus cafeterías habían caído de calificaciones de 4 estrellas a 1,5 prácticamente de la noche a la mañana. Cliente tras cliente explicaba por qué ya no podían apoyar un negocio dirigido por personas que abusaban de miembros ancianos de la familia. «Solíamos venir aquí todas las mañanas», leía una reseña en internet, «pero saber lo que estas personas le hicieron a su padre hace que el café sepa amargo». Las noticias locales entrevistaron a antiguos clientes fuera de su ubicación principal. «No puedo dar dinero a personas que falsificarían documentos para robar a su propio papá», una mujer de mediana edad explicó. «Tiene que haber consecuencias para ese tipo de comportamiento». Ricardo apareció en un programa de negocios local, intentando un control de daños que solo empeoró las cosas. Cuando el entrevistador preguntó sobre la evaluación médica falsificada, tartamudeó sobre malentendidos y dinámicas familiares. «Pero señor Montes», presionó el reportero, «la policía encontró el pago a un conocido falsificador de documentos en su cuenta comercial. ¿Cómo explica eso?». Su expresión de ciervo ante los faros lo decía todo. En cuestión de horas, clips de sus respuestas torpes eran virales en las redes sociales, acompañados de etiquetas exigiendo justicia para Arturo. Valeria intentó su propia entrevista con un presentador local comprensivo, pero las preguntas fueron más agudas de lo que esperaba. «Estábamos tratando de asegurar su seguridad y bienestar», insistió, su fachada compuesta agrietándose ligeramente. «Entonces, ¿por qué falsificar documentos legales? ¿Por qué no involucrar a su padre en la decisión? Él no siempre recuerda las cosas claramente. El señor Linares fundó una compañía de tecnología médica y dirige una fundación multimillonaria. Los administradores de hospitales de toda la región lo describen como agudo y comprometido. ¿Está sugiriendo que todos están equivocados?». La entrevista terminó con Valeria saliendo de cámara. Para junio, su negocio estaba fracasando. Las noticias locales informaron sobre despidos en sus cafeterías, alquileres, impagos, posible desalojo. La comunidad había hablado con sus billeteras, y el veredicto era unánime. Mi teléfono sonó una tarde. «Mateo, ahora con 18 años y preparándose para la universidad. Abuelo, he estado pensando en cambiar mi carrera a gestión de organizaciones sin fines de lucro. Quiero aprender a dirigir una fundación correctamente». A través de mi ventana, el océano Pacífico reflejaba la puesta de sol en tonos de oro y carmesí. Elena habría estado orgullosa del chico en el que se estaba convirtiendo Mateo a pesar de las elecciones de sus padres. «Eso es excelente, hijo. La fundación necesitará liderazgo de alguien que entienda que la verdadera riqueza reside en ayudar a los demás». Un año de transformación estaba casi completo. 20 de abril de 2025. Exactamente un año después, estaba de pie en mi propia cocina de nuevo. La luz de la mañana entraba a raudales a través de ventanas que daban al jardín que Elena y yo habíamos plantado juntos. El pastel de cerezas horneándose en el horno llenaba la casa con el mismo aroma dulce que esa terrible mañana hacía 12 meses. Pero todo lo demás había cambiado. Mi maleta estaba en el armario donde pertenecía. El joyero de Elena estaba de vuelta en nuestra cómoda. Cada pieza cuidadosamente devuelta después de servir como evidencia. Los álbumes de fotos familiares llenaban los estantes de la sala de estar de nuevo, documentando tiempos más felices cuando todavía creía en el amor de mi hija. El timbre sonó exactamente a las 2 en punto. No era Valeria esta vez. Ella estaba cumpliendo una sentencia de 18 meses por abuso de ancianos y fraude. En cambio, Mateo estaba en mi porche, ahora con 19 años y estudiando gestión de organizaciones sin fines de lucro en la Universidad Estatal. «Feliz cumpleaños, abuelo». Su abrazo fue cálido, genuino, todo lo que sus padres nunca habían sido. Nos sentamos en la mesa de mi cocina, la que Elena y yo habíamos elegido hace 40 años, mientras le explicaba los documentos de la fundación que heredaría. «Tu bisabuela Elena creía que la riqueza era una herramienta para la dignidad», le dije, mientras firmaba los papeles de sucesión.
Ella solía decir que el dinero sin propósito era solo papel con números. Lo entiendo, abuelo. Prometo honrar lo que tú y la bisabuela construyeron. Juntos condujimos a los robles para lo que se había convertido en mi reunión semanal de la junta. La transformación era notable. Mesas de ajedrez ocupaban la sala de recreación, donde 15 residentes jugaban con intensidad concentrada. La nueva biblioteca albergaba a Edna leyendo historias a niños visitantes de la escuela primaria local. Las sesiones de terapia de arte llenaban el ala este con risas y creatividad. Señor Linares, llamó Luis desde su partida de ajedrez con un nieto visitante. Venga a ver el horario del grupo de discusión de filosofía. Estamos debatiendo a Aristóteles la próxima semana. El tablón de anuncios cerca de la entrada mostraba cartas de agradecimiento de residentes y familias. La nota de Edna, escrita en su cuidadosa cursiva, decía: Usted devolvió la dignidad a personas olvidadas. Una hija cuya madre ahora prosperaba aquí, había escrito: Mamá es feliz por primera vez en 3 años. El informe trimestral de Fernández mostró un éxito medible. Una lista de espera para la admisión. Reconocimiento del Estado como una instalación modelo. Retención de personal superior al 60%. La calificación de excelencia nos coloca en el 5% superior a nivel estatal, le dijo a la Junta con obvio orgullo. La excelencia sigue naturalmente cuando tratas a las personas como seres humanos, en lugar de inventario, respondí. De vuelta en mi cocina mientras se acercaba el atardecer, coloqué una sola vela en el pastel de cerezas. No por soledad esta vez, sino por celebración. Las paredes mostraban obras de arte de los residentes de Los Robles, paisajes marinos en acuarela, retratos al carbón, piezas abstractas que hablaban de mentes aún creando, aún contribuyendo. Una fotografía de la instalación transformada estaba junto a la foto de Elena. En ella, los residentes jugaban ajedrez, leían libros, pintaban lienzos, interactuaban con familias visitantes. Sus rostros mostraban satisfacción, propósito, la dignidad que Elena y yo siempre habíamos creído que cada persona merecía. Encendí la vela y hablé a la cocina tranquila. Feliz cumpleaños, Arturo. Elegiste la justicia sobre la venganza, la transformación sobre la destrucción. El teléfono sonó. Mateo llamando desde su dormitorio. Abuelo, quería contarte sobre mi clase de gestión de fundaciones. Estudiamos tu transformación de Los Robles como un ejemplo de filantropía estratégica, creando un cambio sistémico. A través de la ventana, el océano Pacífico reflejaba la última luz del día. En algún lugar a la distancia, las gaviotas se llamaban unas a otras sobre las olas. Cazadoras pacientes, solía decir Elena, que sabían exactamente cuándo atacar. Levanté el teléfono, rodeado de evidencia de un año que había transformado la traición en propósito, la soledad en legado y la victimización en victoria. Cuéntamelo todo, hijo. Tenemos un trabajo importante por delante. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda. Gracias por ver.